bueno, voy a hablar, básicamente yo vengo del mundo del derecho y, y la justicia restaurativa como tal, como modelo de intervención, como filosofía, nace en el derecho penal. Esta justicia restaurativa es justicia penal. Una justicia penal, si hablamos de justicia penal, hablamos de delito. Y acá, a propósito, para ponerle un poco de picante a la tarde, porque si estamos todos tan de acuerdo, Muy aburrido. nos vamos a dormir. Conflicto no es delito. Delito es una conducta que vulnera un bien jurídico. Ese bien jurídico puede ser la vida de otra persona, la propiedad, la integridad, la libertad, y que el Código Penal establece que es delito. Nosotros hay un montón de violencias que no están tipificadas como delito y que como no están tipificadas como delito o porque son considerados delitos chiquititos o porque tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de que el Estado persigue todo y juzga todo. Imposible. El Estado, a través de los ministerios de acusación, los fiscales, ejercen, trazan una política. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a perseguir? ¿Y qué es lo que no vamos a perseguir? Que no lo vamos a perseguir no significa que está bien, que, no es, que deja de ser dañino, que deja de ser éticamente reprochable. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Entonces, hoy, ¿qué se persigue en la República Argentina? Particularmente en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario y toda la provincia, donde nosotros, los que estamos exponiendo esta tarde, eh, donde María Teresa y yo somos, porque Vicky es de Córdoba y Jan está en Perú. Los delitos contra la vida, los delitos con arma, el narcotráfico y el narcomenudeo y los delitos contra la integridad sexual. Lo otro no hay tiempo. Y los robos, y no, miren, con el primer robo no pasa nada, con el segundo robo no pasa nada, y recién con el tercer robo es donde la fiscalía va a decir, bueno, algo tenemos que hacer con este porque parece que no entiende. ¿Cómo va a entender si nunca le dijimos que lo que estaba haciendo estaba mal? Ahora, ¿qué tiene que ver delito con conflicto? Ustedes se van a encontrar con que algún autor eh, los asimila, incluso se habla de personas en conflicto con la ley penal. Yo particularmente distingo. Vamos a abordar el conflicto que origina el delito. Ese delito genera conflictos y ese delito es muy probablemente que tenga conflictos previos. Y la escalada de violencia fue increyendo y se da también una escalada de delitos. Pero no me gusta utilizar conflicto como sinónimo de delito. ¿Por qué hago estas precisiones? Porque yo no voy a hablar de la escuela. De la escuela va a hablar Jan. Pero yo tengo que definir, por lo menos fue lo que acordamos, qué es la justicia restaurativa. Naciones Unidas es un tema nuevo, porque esto nace y se empieza a... Primero se hace y después se reflexiona sobre la praxis y se escribe. Se toma registro y se escribe. Entonces, esto no es una teoría que después la llevamos a la práctica. La hacemos, así surgió. ¿Cómo surgió? Alguien que estaba cuidando unos pibes presos en Canadá, en Ontario, se le ocurrió juntar a estos, había un vandalismo, y los junta con sus víctimas. Por supuesto, ellos quisieron y las víctimas también. Y buscaron juntos
él ayudó a que pudieran hablar, buscaron juntos un modo de reparación. ¿Por qué? Porque estos pibes que estaban presos un día iban a salir. Y porque a las víctimas, más allá de que estuvieran un poco más tranquilas porque los vándalos estaban presos, seguían con sus pertenencias, sin sus pertenencias y con las casas rotas. Entonces, a ver, ¿de qué me sirve a mí que el otro esté preso? Está bien, escarmienta. No sé si escarmienta. Nosotros tenemos muchas ideas erradas, son mitos a los que adherimos, por ejemplo, que el encierro por sí solo rehabilita. El encierro por sí solo es encierro. Y una persona que está encerrada puede salir después de cumplir con 2/3 de la condena, si tiene buena conducta, va a salir a lo mejor aburrida, a lo mejor enferma, a lo mejor más resentida, pero no va a salir rehabilitada. Para rehabilitarse hay que pensar en qué, en cómo acompañar. Naciones Unidas empieza a meterse con este tema de la justicia restaurativa y a establecer una serie de principios y definiciones en el año 2002. Y no es la Asamblea General, sino que es el Consejo Económico Social. O sea que es un tema bastante nuevo. Nosotros estamos en el 2025, no es que nos tenemos que poner a estudiar las definiciones del pretor Ulpiano en la antigua Roma. Y dice Naciones Unidas que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al crimen, usa la palabra crimen como sinónimo de delito y nosotros la podemos usar como sinónimo de ofensa en general, de daño. Una respuesta evolucionada que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las víctimas, infractores y comunidad. Dice mucho y no dice nada. Lo que sí rescato es la palabra sanación, porque Naciones Unidas cuando habla no hace un ensayo filosófico, establece normas, criterios, principios. Entonces, que un organismo internacional puesto para la defensa, la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos, hable de sanación, es interesante. Acá no se trata de cumplir una pena, sino que se trata de sanar. Y el sanar es un proceso, también define a la justicia restaurativa como proceso, es un proceso que implica tiempo y que implica el compromiso individual de cada uno para su propia sanación y el compromiso colectivo de querer acompañar, ayudar, posibilitar y reconocer que este delito, esta ofensa, nos afecta, porque todos estamos en el mismo barco. La justicia restaurativa es la justicia de las 3 Rs. Entonces tenemos la responsabilización subjetiva. ¿Qué es esto? El que causó un daño, al que le vamos a llamar agresor, ofensor, victimario, si quieren. El que causó el daño, estoy hablando en masculino, por supuesto acá es para varones y mujeres, tiene que hacerse cargo de lo que hizo. Porque si no se hace cargo de lo que hizo, y no estoy diciendo hacerse cargo penalmente, ir ante el tribunal cuando el fiscal lo imputa y decir, sí, me confieso culpable. No, estoy hablando internamente, más allá de lo que pase en el proceso penal. Hacerse cargo. Hice esto o no hice lo que tenía que hacer y esa acción o omisión mía perjudicó a alguien o puse en peligro de modo tal que pude haber perjudicado, creé un peligro más o menos concreto. Entonces, sin esa responsabilización, no podemos hablar de ningún encuentro con la víctima, ni de sanación para la víctima, ni... Esa responsabilización subjetiva no es automática. Hay personas que incluso son culposas y tienden a hacerse cargo de actos que realmente no tienen nada que ver con eso, con ellos.
La responsabilización lleva tiempo, lleva compromiso, lleva trabajo, lleva acompañamiento y no siempre se logra. ¿Y qué pasa si hay una persona que no se hace cargo de lo que hizo porque la justifica? Pues bueno, no podemos decir que vamos a trabajar de manera restaurativa con esa persona. ¿Y qué hacemos? Bueno, pagarás, y lo encuentran, harán el proceso penal, pagará, estará en la cárcel, saldrá de la cárcel y seguirá convencido de que el mundo está contra él. Esto es importante tenerlo en cuenta antes de empezar, porque me parece que todos los que estamos acá esta tarde, que nos apasiona el tema, todos somos un poco ayudadores compulsivos. Yo la primera. Y entonces creemos que con nuestra buena voluntad, con nuestra formación, con nuestra preparación, nosotros vamos a salvar el mundo. Y hay personas que no quieren, que no pueden, que no están en condiciones. Y entonces tenemos que admitir que esto es un ofrecimiento que le hacemos, que estaría buenísimo que el Estado lo estableciera como política pública, ahora que en la provincia de Santa Fe se está debatiendo una reforma constitucional, qué bueno sería establecer como derecho y garantía el derecho a hacerse cargo, y la justicia restaurativa como un derecho humano, y la justicia restaurativa como un principio de cualquier procedimiento de juzgamiento. Pero el hacerse cargo implica una decisión personal. Nosotros podemos establecer un montón de dispositivos, de herramientas, de modos para que se haga cargo, pero si no quiere, no quiere. La segunda R es de la reparación a la víctima. Para poder reparar, primero hay que verla a la víctima. ¿Qué significa verla? Que ese daño que causé, hay otro del otro lado, otro que es distinto de mí y que tiene los mismos derechos que tengo yo, tiene derecho a vivir, tiene derecho a, llevándolo a la escuela, también tiene derecho a aprender, tiene derecho a estar en el recreo, tiene derecho, el mismo que tengo yo. Pero antes de pensar en reparar, tengo que verlo al otro. ¿Para qué? Para reconciliarnos. Acá no estoy usando reconciliación como sinónimo de pedir perdón y perdonar. Reconciliar del latín es o sea, volver, concilium, a la asamblea. El equilibrio imprescindible para el convivir se ha roto. ¿Los dos tienen responsabilidad? ¿Los dos tienen culpa? No. La responsabilidad es del que causó el daño. No estamos en pie de igualdad. El que causó el daño. Y la víctima es víctima. Puede ser, y eso sucede un montón de veces, en donde la víctima también es victimaria. Pero en principio tenemos que ubicarnos en esto. Hay alguien que dañó y alguien que fue injustamente dañado. Y entonces, el que dañó se tiene que hacer cargo. Como segunda cuestión, visibilizar a su víctima para hacerse cargo. Esto didácticamente yo lo enseño como si fueran 3 pasos que se da 1, 2 y 3. Un poco se van dando juntos, pero si no me hago cargo de lo que hice, no voy a ver en el otro una víctima a causa mía, a causa de mi conducta. Tanto victimario como víctima forman parte del mismo tejido, del mismo cuerpo social. Y ese cuerpo social tiene que transformarse en comunidad. Entonces, cuando hablamos de justicia restaurativa, hablamos de crear comunidad. ¿Qué significa crear comunidad? Lo opuesto de lo que nos está pasando, donde, bueno, sálvese quien pueda. Es volver a establecer comunidad entre los que estamos en esta cuadra, en este pasillo, dentro de la cárcel, en este sector. Pensar a la cárcel como un espacio de comunidad. Este señor, Mark Chancy de Ontario, Canadá,
que a raíz de él empieza el primer programa de, eh, no era reconciliación, tampoco mediación, el encuentro víctima-ofensor, que después se le cambió el nombre porque como estaba muy asociado a lo religioso, se lo quiso secularizar. Pero esto no fue que se le ocurrió a este señor porque un día estaba aburrido. El mundo en ese momento estaba pensando y replanteándose algunas cuestiones. Por ejemplo, había nacido la criminología y la criminología había advertido que la víctima estaba confiscada en el proceso penal. El Estado, en su ejercicio de punir, en el derecho del ejercicio del derecho de punir, le había dicho a la víctima: usted no se preocupe, usted sufrió, quédese en su casa, llore tranquila, que nosotros vamos a castigar al delincuente. Y la víctima no sabía qué había pasado y no podía hablar y no tenía la posibilidad de manifestarse, de decir lo que necesitaba, lo que quería, cómo se sentía. No existía más. Entonces, la criminología nos aporta, nos dice: uy, che, hay víctimas. Está muy bueno lo que pasa en Occidente. En vez de matarse un clan contra otro, el Estado regula y dice: el uso de la fuerza lo voy a tener yo. Pero claro, se olvidó, apartó al delincuente, lo encerró, le inventó un afán rehabilitador, pensando que con el encierro solamente basta, y se olvidó de la víctima. Por otra parte, en el mundo, estoy hablando 1970, la década del 70, aparecía la criminología y la visión de las víctimas, aparecía el abolicionismo penal en los Países Bajos, por ejemplo. Eh, el caldo de cultivo estaba preparado para pensar algo distinto y para poder decir: bueno, tenemos un montón de gente presa, pero la violencia no cesa, estamos todos insatisfechos. El proceso penal puro y duro, que sigue vigente y que va a seguir, se centra en establecer quién es culpable. Ese que es declarado culpable, que es condenado, está estigmatizado. No participa tampoco en el proceso porque habla a través del abogado y lo primero que le dice el abogado es: cállate, negá y cállate la boca, porque es el fiscal el que tiene que probar su caso. Se lo castiga y comunidad no hay. Así como la víctima no aparece, por más que haya leyes que le reconocen su derecho a tener información, pero la opinión de la víctima no es vinculante, y no hay comunidad. En cambio, la justicia restaurativa busca que el que causó el daño se haga cargo, se responsabilice, que no quede estigmatizado, que no sea un delincuente perdido para toda la vida, que la víctima no sea víctima toda la vida, que se pueda sacar su traje de víctima, que pueda eh, manifestar qué necesidades tiene, qué necesita. Y qué tipo de reparación necesita. A veces la víctima lo que necesita en ese momento es contar su historia y preguntarle a quien la ofendió: ¿por qué? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué hiciste esto con mi hijo? Y nada más. Y esa es su forma de reparación. Mientras que en la justicia tradicional se pregunta qué ley se violó, quién lo hizo y cuál es el castigo que se merece, la justicia restaurativa pregunta: ¿quién ha sido afectado por esto? ¿Qué necesidades tienen y cómo se pueden atender a estas necesidades? Es una justicia que requiere compromiso, el compromiso de que todos los que pertenecen al mismo barrio, los que se han visto afectados, se comprometan a ver qué van a aportar, porque la vida sigue y ambos pertenecen a esa comunidad. Yo les decía, justicia restaurativa es justicia penal,
justicia restaurativa nace para adolescentes. ¿Por qué para la justicia penal juvenil? ¿No se puede hacer justicia restaurativa con adultos? Sí que se puede. Lo que pasa es que los adolescentes tienen una plasticidad, por una parte, pues son personas en desarrollo, todavía no están terminadas, entonces están más aptas y más dispuestas a lo nuevo, menos atadas a las formas. Eso es una ventaja. Y por otra parte, Naciones Unidas le confieren a los operadores de la Agencia Penal Juvenil facultades discrecionales. ¿Qué significa? Que se pueden apartar con racionalidad, ¿se entiende? Pero se pueden apartar un poquito del formato y pueden pasar por encima de las formas para buscar soluciones concretas en este caso concreto que es parecido pero distinto al de al lado. Entonces, la justicia penal juvenil en el mundo tiene esta posibilidad de innovar y que el procedimiento siga como proceso válido. Por eso, la justicia juvenil es el campo propicio para la justicia restaurativa. Cuando hablamos de justicia restaurativa, hablamos prácticamente de encuentro víctima-ofensor y hablamos de círculos. Siempre que hablamos de justicia restaurativa, estamos hablando de un modelo circular, en donde todos estamos a la par, a la misma altura, nos miramos a los ojos, eh, tenemos un objeto de diálogo para respetar el turno de la palabra, escuchamos, no interrumpimos, y ese proceso está mediado por alguien que facilita. Aquí hay distintas escuelas. Está el que considera que tiene que formar, el que tienen que ser facilitadores expertos, y otros, sobre todo los de pueblos originarios, que están tan entrenados que es la propia comunidad o el sabio de la tribu, no necesitan un facilitador externo, porque ellos saben cómo hacer circular la palabra. Ahora, esta justicia restaurativa tiene como herramientas formales el encuentro víctima-ofensor, la mediación penal, que es un poco distinta del encuentro víctima-ofensor, que tiene los círculos de paz. Resulta que se ha visto, se ha experimentado que eso se puede traspolar a otros ámbitos más allá del delito. Se puede llevar a la familia, como pasó en Nueva Zelanda con las conferencias familiares. Eh, Se puede llevar al ámbito laboral, se puede llevar a todos los ámbitos, incluso a la escuela. Entonces, ya no hablamos de justicia restaurativa, sino de prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas crecieron desde sus raíces en la justicia restaurativa. Entonces, ¿cómo sería esto? La justicia restaurativa es justicia penal. Las prácticas restaurativas nacen de la justicia restaurativa y se aplican a otros ámbitos. Como son tantas estas prácticas restaurativas y todos los ámbitos de la vida gregaria, las prácticas son más abarcativas que la propia justicia restaurativa. Entonces, originariamente es la justicia restaurativa, pero hoy si tuviéramos que graficar con conjuntos y subconjuntos, sería como que la justicia restaurativa, que es justicia penal, es un subconjunto dentro del gran conjunto de las prácticas restaurativas. La justicia restaurativa siempre es reactiva. La justicia penal es reactiva. ¿Qué significa? Ya está, ya el daño se causó. Entonces llega el fiscal, el defensor del imputado, el juez, cuando ya no se puede evitar. Hay que buscar una consecuencia y hay que buscar una sanción. No es lo mismo sanción que castigo, pero sanción tiene que haber.
Si yo me hago cargo, tengo que tener un modo incluso simbólicamente, de decir, bueno, ¿cómo muestro que realmente estoy arrepentido? ¿Cómo muestro que quiero cambiar? La comunidad y la víctima tienen que ver. No basta con que él diga, ah, bueno, listo, pido perdón. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a manifestar? ¿Cómo vamos a ver nosotros que tu propósito es serio y que estás trabajando seriamente para alcanzarlo? Las prácticas restaurativas no solamente son reactivas, sino que son proactivas porque crean capital social entendido como ese conjunto de relaciones cooperativas para el buen convivir, donde se autogestionan, no necesitan de un tercero ajeno que venga y resuelva los problemas. Las prácticas restaurativas son proactivas y son preventivas. Entonces ahora Jan sí va a hablar, y acá viene el tema de el conflicto en la escuela, cómo lo abordamos con prácticas restaurativas. Y dejamos, yo le paso la palabra a Jan, hay mucho para decir, después si hay preguntas las dejan para el final, y al final volvemos a encontrarnos y a responder preguntas. Lo último que me gustaría decir, es decir, en este momento en la provincia de Santa Fe estamos en un cambio, entonces hay cuestiones que antes, por ejemplo, los jueces de menores interveníamos y ahora no. Primero que no hay más jueces de menores, hay jueces de responsabilidad penal juvenil que están en audiencia y hacen sentencias. Es muy distinto el modo de trabajar. Entonces, la escuela va a tener que arremangarse y no solamente poner foco en lo que sucede dentro de la escuela y que es estrictamente vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que va a tener que arremangarse para tratar conflictos entre alumnos, sean o no delitos, pero que implican violencia y que los tribunales no los están tratando. Entonces, eh, hay que crear algo, pensar algo, y la justicia restaurativa permite estas creaciones. Cada escuela va a tener que, si esto le interesa, ponerse en clave restaurativa para ver cómo miramos este daño y no nos conformamos con que si pasó en la puerta de la escuela ya no nos corresponde, si está en la esquina ya no le corresponde, que venga la policía y que intervenga la justicia. Sí, todo un gran desafío. Jan, te dejo a ti.